Bueno, un atento saludo. Quien les habla el instructor Carlos Topanta de CDMIL. En esta oportunidad vamos a resolver problemas del cuestionario de matemáticas de la Policía Nacional del Ecuador del proceso actual, que es el proceso julio 2024. Vamos a estar trabajando con otros dos archivos. Este archivo nos va a dar un resumen de la teoría de las matemáticas y en este vamos a ir resolviendo las preguntas. Nosotros les daremos aquí los tips necesarios para que tengan mayor facilidad el momento de contestar las preguntas. Bueno, vamos a contestar las preguntas de verdadero y falso. Tenemos la primera pregunta que dice, al dividir 90 entre 4 da como resultado 20. Aquí recomiendo lo siguiente. Vamos a ver a la división como un proceso inverso de la multiplicación. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a poner que queremos dividir 12 entre 3 y esto nos va a dar como resultado 4. Pero más fácil que hacer esto es simplemente probar acá que estos dos valores multiplicados nos den 12. Entonces, para saber si 2 entre 3 nos da 4, simplemente podemos verle como un proceso inverso de la multiplicación. Multiplicamos 3 por 4, 12, y por lo tanto contestaríamos que esto de aquí es verdadero. Entonces, con ese criterio vamos a empezar a resolver estos ejercicios. Acá, 90 entre 4 da como resultado 20. ¿Qué hacemos? El proceso inverso. Le voy a multiplicar estos valores y voy a controlar que me den este resultado. Y evidentemente para este caso en particular, 4 por 20 es 80. Por lo tanto, esto es falso. Vamos con otro ejercicio. Aquí también probamos la división como un proceso inverso a la multiplicación. Le multiplicamos de estos dos valores. 20 por 20 es 400 y es diferente entonces del 20 que nos proponen aquí. Por lo tanto, decía, al dividir 20 entre 20 da como resultado 20 partes iguales. Eso es falso. Con el siguiente ejercicio tenemos 100 entre 2 da como resultado 50. Pues eso es verdadero. Sin embargo, también probamos con el TIPS. Le vemos la división como un proceso inverso a la multiplicación y por lo tanto multiplicamos y nos queda 100. Como este 100 coincide con el de acá, entonces eso es verdadero. Ratificamos que esta pregunta era verdadera. Tenemos la siguiente, 80 entre 4 da como resultado 20. Multiplicamos y controlamos que efectivamente la multiplicación de estos números nos da como resultado 80 y entonces es verdadera también. La siguiente pregunta, 65 entre 5 da como resultado 15. Aquí mentalmente está un poquito complicado dividirle. Preferible vemos a la división como un proceso inverso a la multiplicación. Mejor multiplico estas dos cantidades. Al multiplicar 5 por 15 les va a dar 75. Les recomiendo que al 15 ustedes le separen. Al 15 le van a separar, por ejemplo, en 10 y en 5. Entonces multiplican 5 por 10, 50. Y 5 por 5, 25. En total nos da 75. Este 75 es diferente al 65 y por lo tanto es falso.
Continuando, tenemos en cambio que probar las respectivas sumas. Para la suma nos vamos a mover a este archivo y tenemos lo siguiente. Siempre que vayan a sumar números decimales, en realidad tendríamos que ordenar de esta forma y empezar la suma de derecha a izquierda. Entonces vamos sumando dígito con dígito. Primero hacen coincidir al cero y empiezan a sumar dígito con dígito. Por ejemplo, aquí nos queda 8, también nos queda 8, acá nos queda 10. Escribimos del cero vamos uno, 8 y el uno que llevábamos 9 y aquí el uno. Pero esto no vamos a tener la posibilidad de ordenar el día de la prueba, porque normalmente no les suelen dar hojas ni calculadora. Entonces ustedes en su mente van a sumar los dígitos y van a comprobar que les coincida. Entonces aquí nos dice el resultado de la suma. Tenemos esta suma, es igual a esta cantidad. Entonces vamos a ir controlando el último dígito. Acá tenemos un 4, acá tenemos un 3. Sumados nos da 13. Está bien. Vamos uno. Luego tenemos el 8 con el 5. También nos da 13 y el uno 14. También está bien. Seguimos avanzando. Recuerden que llevamos uno. Acá tenemos 4. Con el 7 nos queda 11 y el uno que llevamos 12, por lo tanto coincide, está muy bien. Llevamos uno y finalmente chequeamos el último dígito. 3 y 2 son 5 y el uno que llevamos 6, por lo tanto esto está bien sumado y es verdadero. Entonces, sin necesidad de ordenar, acá hacemos exactamente lo mismo. Empezamos a monitorear el último dígito. 2 y 2 4. Acá termina en 5, por lo tanto está errado, está mal. Entonces aquí no tiene por qué tener el valor de 5, tiene que ser un 4 ahí. Entonces automáticamente marcamos acá el falso, sin necesidad de hacer las demás operaciones. Continuamos y tenemos las otras dos operaciones. El 5 con el 3 nos da 8, está muy bien. Luego tenemos el 8 con el 9 nos da 17. Escribimos el 7, llevamos uno, también está muy bien. Tenemos el 5 con el 9 dan 14 y el uno que llevaba 15, vamos uno, está bien. Y tenemos el uno con el uno nos da 2 y el uno que llevamos 3. Esto está correcto, por lo tanto anotamos verdadero. La siguiente, vamos a coger otro color. Tenemos el último dígito, uno y uno nos da 2. Sí, está muy bien. Vamos con el siguiente. 8 y 8 16. Escribo el 6, vamos uno. Recuerden que vamos uno. Uno y 9 10. Escribo el cero y voy uno. El uno que llevo y el 2 me dan 3, entonces también está muy bien. Verdadero también la anotamos. Tenemos verdadero. En la siguiente, el resultado de la suma. Entonces vamos a probar asimismo desde el último dígito. Empezamos. Aquí nos queda 9 y acá no tenemos el 9. Tiene que terminar en 9. Aquí tiene que terminar en 9. Como aquí termina en 0, pues por lo tanto esto es falso. Nos van a poner a prueba a resolver las multiplicaciones. Recuerden que pueden deducir incluso las multiplicaciones. Nos dice lo siguiente, el resultado de la multiplicación uno por cero es igual a uno. Esto es falso. Queridos jóvenes, todo número multiplicado por cero va a dar cero. Entonces, por esa razón es falso. Tenemos la siguiente de acá. 7 por 9 nos dice si es 72. Si de repente por alguna razón ustedes aquí no saben las tablas o dudan, háganle llegar a este a 10. Entonces ustedes sí saben que 7 por 10 es 70.
pero como ustedes aquí aumentaron un 7, prácticamente están aumentando un 7, porque aquí solo nos están preguntando 7 por 9 y nosotros estamos haciendo 7 por 10. Entonces acá le restamos ese 7 y les queda 63. Por lo tanto, esto de aquí es falso. El 8 por 8 es 64, por lo tanto es falso. 6 por 4, 24. Esto es verdadero. Acá también vamos a hacer el mismo criterio, el mismo tips, en el caso que por alguna razón les falle. Aquí al 9 le vamos a hacer llegar al 10. ¿Por qué? Porque yo sí sé cuánto es 10 por 8. Eso es 80. Pero como yo le estoy aumentando un 8, porque aquí la multiplicación es 9 por 8, yo estoy poniendo 10 por 8, entonces aquí le quito un 8 y me queda 72. Por lo tanto, esto ha sido verdadero. Y finalmente hacemos el 6 por 7. Pueden hacer ustedes aquí de la siguiente manera. Pueden hacer ustedes en su mente el 6 por 6. Este 6 por 6 es 36. Pero como les falta un 6, aquí le suman. Entonces, más el 6 que no le consideraron, porque aquí dice 6 por 7. Entonces les quedaría 42. Y así se deduce, miren las tablas en el caso que por alguna razón ustedes llegaran a dudar el día de la prueba. Por lo tanto, esto de aquí también es falso. Tenemos la siguiente operación, el siguiente ejercicio, problema 17. Nos preguntan los 2 cuartos de 12 es igual a 6. Entonces, la palabra D en matemáticas significa multiplicación. Aquí nos están preguntando los 2 cuartos de 12, pero en realidad aquí pueden simplificar ustedes. Pueden sacar simplemente aquí su equivalente, la fracción equivalente, es decir, la mitad uno y la mitad 2. Entonces prácticamente te están pidiendo la mitad de 12. ¿Quién no sabe cuánto es la mitad de 12? La mitad de 12 es 6. Como este 6 coincide con este 6, entonces anotamos que esto es verdadero. Y acá hacemos proceso muy parecido. Nos dice las 3 sextas de 36. Entonces 3 sextos de es una multiplicación 36. Nos preguntan si eso da 18. Aquí podemos colocar la fracción equivalente. La fracción equivalente. Entonces, la tercera quiere decir que vamos a dividir para 3. Entonces, la tercera es 1 y la tercera es 2. Por lo tanto, nos están pidiendo la mitad del 36. Y la mitad del 36, pues es 18. Esto también ha sido verdadero. Entonces, esto no es necesario que lo hagan. Esto lo pueden ustedes ya estudiar de la siguiente manera. Simplemente aquí en su mente, ustedes sacan la fracción equivalente y dicen lo siguiente. A ver, ¿cuánto es la fracción equivalente de 2 cuartos? Es lo mismo que un medio en su mente. Entonces, ¿cuánto es la mitad de 12? La mitad de 12 es 6, verdadero. Y acá lo mismo, ¿cuánto es la fracción equivalente de 3 sextos? Es un medio. Sacando tercera arriba, tercera abajo. Sacar tercera significa dividir para 3. Entonces me están pidiendo la mitad de 36 y la mitad de 36 es 18, por lo tanto es verdadero también. Y así tienen que hacer para el día de la evaluación. Vamos con las siguientes preguntas. Aquí les voy a dar un tips. El tips es que la mayoría de preguntas de teoría son verdaderas. Usted va a encontrar preguntas de teoría y la mayoría de preguntas de teoría son verdaderas. Así también puede usted aprenderse para que pueda superar las pruebas. De tal manera que la pregunta 19 dice lo siguiente: las matemáticas siempre jugaron un rol especial en el pensamiento científico, sirviendo desde tiempos antiguos como modelo de verdad y rigor para la inquisición racional, y eso es
verdadero. Entonces, la mayoría de preguntas de teoría son verdaderas. Acá también. Los fundamentos de las matemáticas son el estudio de conceptos matemáticos básicos como los números, figuras geométricas, conjuntos, funciones. Eso también es verdadero. Las matemáticas se dedican al estudio de los números, las figuras geométricas, los conjuntos, las funciones y entre otros. Entonces nos vamos a llevar ese pequeño tips para la prueba, que la mayoría de preguntas de teorías son verdaderas. El siguiente ejercicio nos dice, una hora tiene 60 minutos. Por supuesto que sí, una hora tiene 60 minutos. Esto es verdadero. El número cero pertenece a los números enteros. Esa afirmación también es verdadera. Recordemos que nosotros tenemos la recta real y en la recta real tenemos el elemento neutro que es el cero, pero también tenemos los enteros positivos como por ejemplo el uno, el 2, los enteros negativos, el menos uno, el menos 2. Entonces, esto de aquí son los números enteros, pero ¿qué enteros nomás hemos tenido? Hemos tenido enteros positivos, enteros negativos y el elemento neutro. Entonces, eso es verdadero. Tenemos el problema número 23. Para el ejercicio número 23, el ejercicio nos plantea lo siguiente. Vamos a pasarnos a revisar las respectivas leyes de Newton. En leyes de Newton tenemos tres leyes de Newton. La primera ley de Newton afirma la ley de la inercia. Todo cuerpo se encuentra en reposo hasta que llega algo externo que produce un movimiento. Entonces, esa es la primera ley de Newton, la ley de la inercia. La segunda ley de Newton es la ley de la fuerza y se estipula que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Y la tercera ley de Newton estipula la ley de la acción y la reacción. Toda causa tiene una consecuencia, toda acción tiene una reacción. Esas son las tres leyes de Newton que tenemos que aprendernos. Y ahora con este criterio pasaríamos a responder estas preguntas que también son de teoría y le voy a poner con el mismo resaltador para que ustedes vean que cumple ese tips, que la mayoría de preguntas de teoría son verdaderas. Entonces tenemos lo siguiente, la fuerza, masa y aceleración actúan en la segunda ley de Newton, por supuesto, verdadero, porque habíamos revisado hace poco que en la segunda ley de Newton es la ley de la fuerza. Y la fuerza estipula que es igual a la masa por la aceleración. La siguiente pregunta, una de las leyes de Newton es la ley de la acción y la reacción, efectivamente, y esta es la tercera ley de Newton. Por lo tanto, es verdadero también. Continuamos con los ejercicios. Nos toca el problema número 25 y nos pregunta lo siguiente, si el 8, el 16 y el 24 son múltiplos del 8, ¿cómo saber si son múltiplos? Son múltiplos si es que son divisibles a división exacta. Si es que ustedes dividen estos valores y obtienen un resultado exacto, entonces son múltiplos. Y aquí también podemos demostrar esto porque son la tabla del 8. Si ustedes tienen 1 por 8, les da 8. Tienen el 1 por 2, les da 16. Tienen el, perdón, aquí sería el 2 por 8. Tenemos el 2 por 8 que les da 16. Y tenemos el 3 por 8 que les da 24. Entonces son múltiplos y esto es verdadero. Siguiente pregunta. ¿Es una alternativa de la multiplicación sumar sus dígitos en sí mismo? Y esto es verdad, verdadero. Vamos a ayudarnos del documento para poder explicar este problema.
y lo tenemos aquí. Sumas repetidas dan multiplicaciones matemáticas. Por ejemplo, miren, aquí tenemos 2, 4, 6 vehículos, pero también podemos hacer una multiplicación rápida. Yo digo, tengo grupos, cada grupo tiene 2 vehículos y hay 3 grupos, entonces en total dan 6, es una multiplicación. Pero también puedo decir aquí hay 2 vehículos, más 2 vehículos, más 2 vehículos y en total me dan 6. O también podemos hacer así, miren, por ejemplo, 3 por 4. 3 por 4 todos sabemos que es 12, pero también podemos hacer sumas repetidas. Al 3 le puedo sumar 4 veces, es decir, 3 más 3 más 3 y más 3. Y esto me da 12. O le podemos hacer acá otro ejemplo. 5 por 2 es 10, pero también puedo hacerle al 5 dos veces. 5 más 5. Y esto me da 10. Entonces queda demostrado que es una alternativa de la multiplicación sumar sus dígitos en sí mismo. Eso es verdadero. Pregunta 27. El número anterior al 4000 es el 3999. Eso es verdadero. Un problema bastante sencillo. Tenemos que analizar ahora un poquito de teoría acerca de los ángulos. Vamos a trabajar en el material acerca de los ángulos, que justamente los tenemos aquí. Esto les recomiendo que se aprendan bien debido a que está saliendo bastante en los exámenes. La clasificación de los ángulos. Un ángulo agudo se llama ángulo agudo cuando es mayor que el 0 grados, pero menor que el 90. O sea, ejemplo, puede ser el 15 grados, puede ser el 25 grados, puede ser el 75 grados. Todos son ángulos agudos, siempre y cuando cumplan esta condición, que sean mayores que el 0 grados, pero menores que el 90 grados. ¿Y por qué dice que tiene que ser mayor que el 0? Porque si fuera 0, tiene otro nombre y se llama nulo. Y si fuera 90, tiene otro nombre y se llama recto. Entonces, por eso es la condición que tiene que ser mayor que 0, pero menor a 90. El otro ángulo, en cambio, tiene una condición, se llama obtuso cuando es menor que 180 grados, pero es mayor que 90 grados. Es decir, bueno, como vamos aquí unos ejemplos, el 100 grados, el 120 grados, el 170 grados, etcétera. ¿Y por qué no puedes llegar a ser 180? Y habíamos visto por qué no puedes llegar a ser 90, porque se llamaría recto. Y no puedes llegar a ser 180 porque se llamaría llano. Y cuando un ángulo da una vuelta completa, una revolución, se llama ángulo completo. Ustedes aprenden este cuadrado pequeñito y van a poder responder muchas preguntas del cuestionario que les están planteando para este año. También algo que es bien útil es los ángulos que se llaman complementarios y ángulos que se llaman suplementarios. Los ángulos complementarios son dos ángulos, miren, que sumados de estos ángulos les van a dar 90 grados. Por ejemplo, el ángulo A más el ángulo B me dan 90 grados. Y si eso ocurre, si dan 90 grados, entonces tienen el nombre de complementario. Si ustedes tienen dos ángulos que sumados les den 180 grados, pasan a llamarse suplementario. Como tips para que se aprendan, a este le vamos a llamar superior y el superior es el más grande. Entonces, de suplemento superior, ese es el que tiene 180 grados. Y el pequeño, ese es el que tiene 90 grados. No confundirse con el llano, porque el llano es un solo ángulo que mide 180 grados. Si ustedes tienen un solo ángulo que mide 180 grados, llamémosle a este ángulo alfa, entonces este de aquí se llama llano, pero recuerden, es un solo ángulo. Y lo mismo pasa acá, si ustedes tienen un solo ángulo que les da 90 grados, por ejemplo, llamémosle beta, entonces este se llama recto. La diferencia que tienen ustedes con los ejercicios de acá es que para el complementario son dos ángulos que suman 90 grados. Y para el suplementario son dos ángulos que sumen 180 grados. Vamos contestando la pregunta.
ángulos son complementarios y suman 90 grados y esto es verdadero. Hasta ahí vamos a hacer una aclaratoria. Ahora nos corresponde ver el tema referente a las fracciones, a los exponentes, perdón. Las potencias van a tener una denominada base, vamos a tener el exponente y al resultado le vamos a llamar potencia. Al resultado le vamos a llamar potencia. Y estos exponentes tienen ciertas propiedades que las vamos a ver más adelante, pero recordemos eso prácticamente. Acá se le llama también potencia o también le pueden llamar resultado, pero este de aquí viene siendo la base, el exponente y el resultado, o también llamado potencia. Entonces podríamos contestar nosotros, nos dice la pregunta 30, en la potencia 5 a la sexta, acá tenemos la potencia 5 a la sexta, la base es el 6. La base es el 6. No, esto de aquí es falso, porque la base es el 5. Vamos a la siguiente. En la potencia 3 a la quinta, aquí está. La base es el 3 y el exponente es el 5. Esto sería verdadero. En la potencia 3 a la quinta, la base es el 5. A ver, problema 31. En la potencia 3 a la quinta, la base es el 3 y el exponente es el 5, viene siendo verdadera. Aquí nos estamos saltando un problema, el 29. En la potencia 4 al cuadrado, la base es el 2. No, señores, la base es el 4, por lo tanto es falso. El siguiente, en la potencia 2 a la quinta, la base es el 2, el exponente es el 5. Sí, tiene toda la razón. Aquí la base es el 2 y el exponente es el 5, es verdadera. Avanzamos a la siguiente. En la sucesión, esto es una serie numérica. Cada término se obtiene 5 sumando a cada término. Cada término se obtiene sumando 5 a cada término. Si aquí nosotros le sumamos 5 nos da 8. Si aquí le sumamos 5 nos da 13. Si acá le sumamos 5 nos da 18. Y así sucesivamente, por lo tanto, es verdadera. Los números enteros suman 205. Habrá que ver, chequemos el último dígito. Entre este y este nos da 17. 17 y 7 nos da 24. Tiene que terminar en 4 para llevar 2. Llevamos 2, 6, 12, 18 y 2, 20. Esto es 204, por lo tanto esto es falso. Pero basta con chequear el último dígito. Basta con chequear el último dígito. Acá tenemos un problema de teoría y habíamos acordado que la teoría es verdadero, pero con todo vamos a revisar. La jerarquía de las operaciones se refiere al orden en que se deben realizar las operaciones matemáticas. Correcto. La jerarquía de las operaciones nos dan el orden. Por aquí le vamos a proyectar. Aquí tenemos jerarquía de las operaciones. Cuando ustedes tengan problemas matemáticos, es una regla y tienen que hacerlo en orden. Primero van los paréntesis, luego las potencias y las raíces si es que hubieran. Seguido resolvemos las multiplicaciones y las divisiones y al último dejamos las sumas y las restas. Considerando, aquí dice algo importante, si hay varias operaciones juntas en el mismo nivel, se realizarán de izquierda hacia la derecha. Aquí les he
programado unos ejemplos, de tal manera que aquí, por ejemplo, si queremos resolver esto, aquí tenemos que hacerlo en orden. Primero tenemos que ir ejecutando las multiplicaciones. Una vez finalizadas las multiplicaciones, como acá tenemos nosotros la misma jerarquía, entonces hacemos de izquierda a derecha. Eso es lo recomendable. De tal manera que aquí nos quedaría uno, con este nos queda 13, quitado 8 nos da 5 y con el 10 nos da 15. Y se cumple que vamos de izquierda a derecha. Acá también están otros ejercicios. Por ejemplo, para este caso, tenemos que resolver primero el paréntesis. Entonces aquí nos queda 8 y luego la multiplicación por 2, 16. Por ejemplo, aquí, para este caso, aquí tenemos que resolver primero la multiplicación. Pues nos quedaría 6. Quitado 5 nos da 1. Entonces, la jerarquía es el orden. Está muy bien, es el orden en el cual se van a ejecutar. Pregunta teórica que cumple también con el criterio. La pregunta 36, al dividir 81 entre 2 da como resultado 16. Debemos a la división le vamos a ver como el proceso inverso a la multiplicación. Por lo tanto, yo multiplico estos dos valores y sé que me da 32. Entre estos dos me dan 32 y este 32 es diferente del 81, por lo tanto, le contesto falso. Acabamos de revisar un poco acerca de los ángulos, entonces tenemos lo siguiente. Los dos ángulos son suplementarios y suman 180 grados. Eso es verdadero. Siempre que sumen 180 grados, son suplementarios. Trabajemos también un poco con los triángulos. Aquí tenemos los triángulos. Los triángulos se clasifican en dos grandes grupos. El primer grupo es según sus lados y el segundo grupo es según sus ángulos. Según sus lados, el triángulo se clasifica en el equilátero, que tiene tres lados respectivamente iguales. Ese se llama equilátero. El isósceles cuando tiene dos lados iguales y uno distinto. Y el escaleno tiene tres lados diferentes. Por eso he hecho las respectivas marcas. Esa es la clasificación de acuerdo a sus lados. Si los triángulos se clasifican de acuerdo a sus ángulos, tenemos al rectángulo. Este de aquí viene de los ángulos recto. Este de aquí viene del ángulo recto. El ángulo recto era aquel que tenía 90 grados, entonces forma el triángulo rectángulo. El acutángulo viene de los ángulos agudos y dice que tiene tres ángulos. Aquí está un ángulo, dos ángulos, tres ángulos respectivamente agudos. Es decir, que son mayores que el 0 grados, pero menores a 90 grados. Y el obtuso viene del ángulo obtuso. El ángulo obtuso era aquel que medía 180 grados. Entonces forma el triángulo obtusángulo. Y el obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, un angulito obtuso. La medida no sabemos, pero el ángulo es obtuso. Es decir, igual a 100 obtuso. Obtuso tiene una condición. El obtuso tiene la condición de ser menor a 180 grados, pero mayor a 90 grados. Tiene un rango. Aquí me estuve confundiendo con el llano. Ahí estaría adecuado. Entonces, esto tienen que aprenderse, por favor. ¿Qué se van a aprender? La clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican en dos grandes grupos de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. Y de acuerdo a esta clasificación, tenemos el equilátero, el isósceles, el escaleno. También tenemos el triángulo rectángulo, acutángulo y obtusángulo, con sus respectivas características. Ahora sí podríamos contestar a la pregunta.
El triángulo que tiene dos lados iguales y uno desigual se llama equilátero. Eso es falso, porque si es equilátero, el equilátero tiene tres lados respectivamente iguales. Muy bien, vamos a trabajar ahora con unos porcentajes, para lo cual nos vamos a ayudar de este documento. Para calcular los porcentajes hay un método, hay un tips. El tips es el siguiente. El método va a consistir en eliminar dos ceros. Vamos a eliminar dos ceros. ¿Y por qué elimino dos ceros? Elimino dos ceros porque el símbolo del porcentaje tiene dos ceros. Entonces siempre voy a eliminar dos ceros. Por ejemplo, si quiero calcular el 20% de 80. Entonces, si yo quiero calcular el 20% de 80, tengo que eliminar dos ceros. El cero se elimina con el cero y el resultado solamente es la multiplicación de lo que queda. 2 por 8, 16 está calculado. Vamos acá, yo quiero calcular por alguna razón el 60% de 30. Elimino dos ceros y multiplico 6 por 3, 18. Un tercer problema, digamos que quiero calcular el 5% de 400. Entonces el método consiste en eliminar dos ceros. Elimino los dos ceros y solo multiplico 5 por 4, 20. Aquí viene la pregunta, la duda. ¿Siempre voy a poder eliminar los dos ceros? Y la respuesta es que no. Entonces tienen que poner especial atención a estos problemas que están acá abajo con tomate y ahora le estoy cerrando en rojo. ¿Qué pasa si yo solo puedo eliminar un cero? No pasa nada, en realidad tienen que hacer el procedimiento muy parecido. Por ejemplo, aquí el símbolo porcentaje tiene dos ceros, pero aquí solo logré eliminar uno, entonces me está quedando un cero pendiente. Multiplican normalmente y luego le compensan. Entonces tenemos que hacer 13 multiplicado por 4. Eso sería 52. El resultado sería 52. Luego se ubican al último, ahí está el último, y como no lograron eliminar un cero, ahora recorren la coma y queda el resultado 5.2. Y si no puedo eliminar los dos ceros, ¿qué hago? Pues me pongo al último y recorro dos espacios. Entonces, como es en este caso de aquí. Por ejemplo, 31, 21% de 3. No tengo que eliminar, pues no me preocupo, multiplico normalmente. 21 por 3 me daría 63. Me ubico en la última parte y recorro la coma. ¿Cuántos espacios? Dos, porque tiene dos ceros que no se lograron eliminar. Entonces recorro la coma un espacio, dos espacios. Entonces aquí está la coma. ¿Y qué se pone delante de la coma? El cero. Cuando no hay nada se coloca el cero. Y entonces ha sido 0,63. Y está explicado el tema de porcentajes de una manera bastante práctica y sencilla. Entonces vamos a calcular aquí el respectivo porcentaje. Algo que también quiero explicarles y es de gran utilidad es lo siguiente, de gran utilidad. El porcentaje, bueno, para hacer este ejercicio de aquí, eliminamos dos ceros, habíamos dicho. Este cero con este cero se eliminan con los ceros del símbolo porcentaje y multiplicamos. 24 por 2 es 48, por lo tanto anoto verdadero. Ahí está puesto en práctica. Pero lo que quería explicarles es acá, miren, como el día de la evaluación de pronto no van a tener la calculadora, tampoco les van a dejar utilizar de repente una hojita o un esfero, aquí yo puedo eliminar un cero, miren, pero se me complica la multiplicación, porque ya en la mente ya no le avanzo a multiplicar 25 por 48, porque 25 por 48 me da 1200. Eso me da el multiplicar 25 por 48. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que recorrer la coma. Me pongo al último, recorro la coma y la respuesta ha sido 120, por lo tanto es verdadera. Pero ¿qué pasa si por alguna razón yo no le avanzo a multiplicar? Porque eso es lo que va a pasar el día del examen. Entonces esta pregunta tienen que ponerle como que marcada con amarillo para estudiarle bien, para memorizarse, para que puedan pasar el examen, tienen que memorizar. Ahora, yo les recomendaría que al porcentaje ustedes le vean
como una fracción también. Porque, por ejemplo, el 100% es equivalente a tener la unidad. El 75% es equivalente a tener las tres cuartas partes. El 50% es equivalente a tener la mitad. El 25% es equivalente a tener la cuarta parte. Y el 0% es equivalente a tener cero. Entonces, aquí voy a hacer uso de quién? Del 25%. Entonces, el 25% quiere decir la cuarta parte. Entonces, aquí lo que te están preguntando de manera discreta es la cuarta parte de 480. Y para encontrar la cuarta parte es sencillo. Tú puedes encontrar primero la mitad. Imaginémonos que quieres encontrar la cuarta parte de un pollo. Tienes el pollo, divides primero para dos, ahí tienes la mitad. Y a esto vuelves a dividir entre dos y ahí tienes la cuarta parte. Es decir, a la mitad que ya tienes, le divides entre dos y ahí ya tienes prácticamente la cuarta parte. Este de aquí es cuarta parte, este de aquí es cuarta parte, este de aquí sería mitad. Entonces aquí yo quiero calcular asimismo la cuarta parte de 480. Primero voy a encontrar la mitad. Entonces primero encuentro la mitad. Aquí tendría yo el 480 y primero le voy encontrando la mitad. Al encontrarle la mitad es 240. Y como yo quiero la cuarta parte, le encuentro otra mitad. Entonces la otra mitad sería 120. Y me coincide con el de acá, por lo tanto es verdadero. Bueno, aquí se está explicando en realidad, esto es una clase, pero el día de la prueba ya usted tiene que ser lo más rápido posible para calcular estos ejercicios. Vamos a contestar los siguientes problemas. Tenemos el 41. Los triángulos por sus ángulos se clasifican en obtusángulo, acutángulo y rectángulo. Sí, los que vienen de los ángulos tienen esa característica de terminar en ángulo, ángulo, ángulo. Yo digo que son la familia de los ángulos. Terminan en ángulo, 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 ángulo. Entonces eso es verdadero. Acá, los triángulos por sus lados se clasifican en obtusángulo. No, ya no puede estar el obtusángulo. El obtusángulo no puede estar porque este es de la familia de los ángulos. Es clasificado de acuerdo a sus ángulos. Por lo tanto, esto sería falso. Este problema también lo tienen que marcar con amarillo, el de aquí. ¿Por qué lo tienen que marcar con amarillo? Porque mentalmente tendrían que ustedes calcular 43 al cuadrado. Y 43 al cuadrado ya no está tan fácil, porque tendrían que hacer 43 al cuadrado, tendrían que hacer 43 por 43. Pero en la mente tal vez y no le sale así mentalmente. Entonces este problema también tienen que memorizarse. Aquí le vamos a hacer la operación 43 por 43. 3 por 3 9, 3 por 4 12, 3 por 4 12, vamos 1, 4 por 4 16 y 1 17. Y sumamos todo. Sería 9, 4, 8 y 1. Esta ha sido verdadera. Y acá abajo nos aparece otro que también tenemos que le vale al cubo. Entonces acá nos están pidiendo en cambio que hagamos 19 al cubo. De la misma manera, mentalmente está complicado, porque usted tendría que hacer 19 por 19 y al resultado por 19. Entonces mentalmente está complejo, está complicado. Tendría que hacerle, si usted tuviera una hojita, así tendríamos que hacerle 19 por 19. Entonces aquí nos quedaría 9 por 9, 81, vamos 8. 9 por 1, 9 y 8 sería 17. Acá nos quedaría 9 y acá nos quedaría 1. Sumamos todo. Nos quedaría prácticamente, acá le vamos a poner, nos quedaría 1, 6 y 3.
Y a este resultado hay que multiplicarle nuevamente por 19, porque recuerden que era 19 al cubo. Hasta aquí está solamente 19 al cuadrado. Ahora aquí tendríamos nosotros 9. 9 por 6 es 54. Vamos 4. 9 por 3, 27 y 4, 31. Acá tendríamos 1, 6 y 3. Y sumamos todo. Nos quedaría 9, 5, 7 y 6. Vamos a comprobar. Aquí está un valor errado. Aquí estamos con un valor errado. Vamos a chequearle que esté todo en orden. A ver, aquí chequemos. 9 por 1 es 9. 9 por 6, 54. Vamos 4. 9 por 3, 27. 27 y 5 es 32. Aquí nos queda un 32 y ahí se corrige. 32 y aquí nos queda un 8. Ahí vamos a verificarle. 19 elevado al cubo nos queda 6.859. Y por lo tanto, como aquí termina de manera diferente, sería falso. Entonces, ¿qué les quiero recomendar? Estos dos son problemas de potencias y son los únicos que hay. Entonces, ustedes memorícense. El que va al cuadrado es verdadero y el que está al cubo sería falso. Pero creo que este se repite un poquito más adelante y ya le vamos a chequear para hacer bien el tips. Pero el que es al cuadrado queda verdadero. Y aquí de pronto podrían haberle hecho, si son bastante hábiles, podrían haberle controlado solo el último dígito, verán. Por ejemplo, aquí podrían de ley vamos a tener que multiplicar 9 por 9. 9 por 9, 81, termina en 1. Y luego a este vamos a tener que multiplicarle por 19, de tal manera que va a ser 9 por 1, 9. El resultado va a terminar en 9. Y como aquí termina en 8, le ponen falso. Esa también es una manera de analizar. Bueno, sigamos. Un ángulo nulo mide 0 grados. ¿Un ángulo nulo mide 0 grados? Por supuesto que sí, verdadero. Habíamos revisado. Tenemos para resolver acá. Estos problemas yo les recomiendo realizarle por inspección. En realidad aquí tendría que usted despejar la X. Aquí tendría que despejar X. Es decir, que usted resolviendo esto, usted va a encontrar el valor de la X, pero aquí ya te están dando. Entonces, haz uso de esto. Ya te están dando, entonces solo reemplaza. Entonces, te quedaría 39 multiplicado por 10, va a ser igual a 18 multiplicado por 10 y esto quitado 55. Y aquí tienes que ser bastante hábil. Esto tienes que hacer en tu mente. Aquí te quedaría 390. Acá te quedaría 180 menos 55. Y aquí razonas. Aquí razonar. Vamos a poner un foquito. Aquí se te prende el foco y razonas. Dices, 390 será igual a 180 quitado 55. No, no son iguales. Y porque no son iguales le pones falso. Porque acá te quedaría 180 menos 55 es 125. Entonces no son iguales. Acá haces exactamente lo mismo, pero este incluso está más fácil. Dice, encuentra el valor de y en la ecuación. Entonces reemplazamos 5, en lugar de la y le ponemos 105. Y esto va a ser igual a 8, en lugar de la y le ponemos 105. Y esto menos 15. Asimismo, multiplicamos. Aquí tienen que ser buenos multiplicando.
Yo les sé separar, yo en mi mente les separo 100 y 5, entonces de tal manera que hago 5 por 100, 500, y 5 por 5, 25, esto es 525. Y acá hago lo mismo, 8 por 100, 800, y 5 por 8, 40, esto es 840. Menos 15, ¿serán iguales estas dos? Se te prende el foco, te iluminas y dices, no, pues esto de aquí no son iguales, porque este de aquí sería 825 te quedaría. Por lo tanto, le anotas que este de aquí es falso. Un triángulo es escaleno cuando sus tres lados son diferentes. A ver, el escaleno. Tenemos al equilátero, tres lados iguales, el isósceles, dos iguales y uno distinto, y el escaleno, tres lados diferentes, verdadero. Sí, está muy bien. Las partes de una fracción es el numerador y un denominador. Correcto, una fracción, por ejemplo, 5 séptimos. Este viene siendo el numerador y este viene siendo el denominador. Por lo tanto, verdadero también. Ahora nos vamos a estadística. Los elementos básicos de la estadística es la población, la muestra y los datos. Eso es correcto, verdadera. Pregunta teórica. Las preguntas teóricas estábamos anotando con esta. Entonces es verdadera también. Aquí podemos hacer algo especial. ¿Qué sería lo especial? Es que imaginémonos que vamos a entrar a elecciones. Entonces la población sería Ecuador. Todo el país sería Ecuador. Pero como no podemos consultar a todas las personas porque somos millones, entonces cogemos una muestra. Por ejemplo, cojamos una ciudad y digamos que la ciudad es Cuenca. Y a las personas les sacamos datos. Entonces, si ha sido verdad, pues que prácticamente los elementos básicos de la estadística han sido la población, la muestra y los datos. Eso es verdadero. Tenemos un poquito de números romanos, para lo cual vamos a proyectarles una lámina donde se encuentran los números romanos. Aquí están. Miren, aquí están. Basta que ustedes se aprendan del 1 al 10 y los otros ya van simplemente combinados. Basta que se aprendan del 1 al 10. Entonces el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Miren, el 5 es la V y el 10 es la X. Entonces nos regresamos a contestar. Nos dice la cantidad expresada en el número romano es el 10, falso, porque el romano 10 es la X. Nos dice la cantidad expresada en el número romano es el 5, falso, porque es la V para el 5. Entonces ambas son falsas. Si se divide 56 entre 7 da como resultado 8. Digamos que no sé, entonces tengo que simplemente hacer el proceso inverso. Entre estos dos multiplicados me tendrían que dar el valor. Entonces, 7 por 8, digamos que no sabes, 7 por 8, tú haces 7 por 7. 7 por 7 es 49. Pero como quitaste un 7, tienes que compensar. Entonces aquí le pones entonces 7 por 8 va a ser igual a 49 más 7, que sería 56. Por lo tanto, esto es verdadero. Miren, así se va trabajando y deduciendo. No necesariamente tienen que saber todo, sino saber deducir. El número anterior al 1000 es el 999. Eso es cierto, verdadero. Aquí vamos a explicar algo interesante entre división entera y división exacta. ¿Qué quiere decir división entera y qué quiere decir división exacta? Pongámosle atención, por ejemplo, digamos que quiero dividir 12 entre 5 y también quiero dividir 12 entre 4. Acá sería 2, 2 por 5, 10 y 12 de 10, 2. Este recuerden que viene siendo el numerador, este viene siendo el denominador, el cociente y el residuo. Cuando el residuo te queda diferente de cero, es una división entera.
Esto se llama división entera. Pero veamos el de acá. 12 para 4 a 3, 3 por 4, 12, de 12, 0. Numerador, denominador, cociente y residuo. Cuando el residuo te da igual a 0, cuando el residuo te queda igual a 0, entonces se llama división exacta. Ahí estaríamos, división entera y división exacta. Entonces, ¿aquí qué dice? Una división entera es aquella en la que el resto es 0. Una división entera, no, la entera, el resto es diferente de 0. Por lo tanto, esto sería falso. Vamos a revisar. Pregunta 56. Es falso. Avanzamos y tenemos la siguiente. Nos dice, son ángulos complementarios estos dos. Los complementarios eran los de aquí, miren, eran dos ángulos que sumados me den 90 grados. Y aquí entonces veamos. Aquí estos dos de aquí suman 90 grados. Por lo tanto, esto sería verdadero. Son complementarios. Esta pregunta se repite si estos números son múltiplos de 8 y era verdadera también. Aquí vamos a explicar cómo sumar y cómo restar. Es algo interesante que aparece. Aquí tenemos, miren, suma y resta. Cuando son signos iguales, es una suma, pero podemos tener sumas positivas o podemos tener sumas negativas. Por ejemplo, aquí miren, signos iguales, 3 y 5, eso es 8. Y acá tenemos menos 7 menos 2, eso es menos 9. Entonces, estos de aquí son una suma. Entonces, recuerden siempre, signos iguales se suman de manera positiva o de manera negativa. Ahora acá tenemos signos opuestos. Cuando tienen ustedes signos opuestos, en cambio tienen que restar. Para signos opuestos van a restar y conservan el signo del más grande. Por ejemplo, ¿quién es el más grande entre el 8 y el 3? El más grande es el 8. Entonces, si al 8 le quitamos 3, nos queda 5, pero conservan el signo del más grande. Acá lo mismo, identifiquen quién es el más grande, el 9. Entonces hacemos 9, le quitamos 7, nos queda 2, pero conservamos el signo del más grande. Y entonces así es una suma y así se ejecuta una resta. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Dice, en la suma de número negativo con otro negativo, el resultado es negativo, verdadero. Ejemplo, menos 2 menos 7, esto es menos 9. Entonces, dos números negativos, el resultado da negativo. No están multiplicando, cuidado, porque no hay ahí ninguna multiplicación. El siguiente problema, la suma de números positivos con otro positivo, el resultado es positivo, eso también es verdadero. Por ejemplo, el 3 más 5, esto nos da 8. Aquí se entiende que el 3 es positivo. Verdadero. El triángulo tiene cuatro lados, no, pues, falso. El triángulo tiene tres lados, por eso es triángulo. Las propiedades, vamos acá. Vamos a analizar las propiedades de la multiplicación. Vámonos al cuaderno guía. En el cuaderno guía vamos a analizar las propiedades de la multiplicación. La multiplicación tiene tres propiedades. Tiene la propiedad conmutativa, que quiere decir conmutar. Y aquí la palabra clave va a ser el orden. Recuerden eso. En la conmutativa la palabra clave va a ser el orden. Entonces, aquí dice, si cambio el orden, el resultado no varía. Por ejemplo, 2 por 3 es 6 y lo mismo que 3 por 2 también es 6. Se llama propiedad conmutativa. La propiedad asociativa, en cambio, la palabra clave para la asociativa es agrupar. Agrupación. La palabra clave es la agrupación. Por ejemplo, digamos que yo tengo que multiplicar 2 por 3 y por 4. Entonces yo puedo agrupar. Por ejemplo, los dos primeros multiplico y luego lo hago por el tercero. O agrupo los dos últimos, multiplico y luego multiplico por el primero. Y la tercera propiedad es la distributiva. En la distributiva la palabra clave va a ser la suma. Siempre van a tener ustedes una suma.
Aquí van a tener ustedes una suma en la distributiva. Por ejemplo, aquí, miren, ustedes aquí pueden tranquilamente distribuir. Distribuyen, distribuyen. Entonces aquí nos quedaría de la siguiente manera. 2 por 6 más 2 por 3. Aquí nos queda 12 y 6, 18. Está demostrado que cumple, pero también pueden ustedes destruir primero el paréntesis. Es decir, 6 más 3, 9 y 9 por 2, 18 y también cumple. Entonces ahí están las tres propiedades básicas de la multiplicación, que sería la conmutativa, la asociativa y la distributiva. Por lo tanto, tenemos las propiedades de la multiplicación son conmutativa, asociativa y numérica. Numérica no tenemos, por lo tanto, eso es falso. En la sucesión, el 63, cada término se obtiene sumando 3. Si yo le sumo 3, me debería dar 4 aquí. Entonces eso sería falso, no cumple. Aquí más bien, ¿cuánto estás sumando? Aquí estás sumando 4. Aquí se está sumando, lo correcto sería sumar 4. Sumar 4. Muy bien, lo siguiente que tenemos que conversar es acerca del plano cartesiano. Vámonos al plano cartesiano un momento. Y también al par ordenado. Miren, aquí tenemos un plano cartesiano. Tenemos el eje de la X, tenemos el eje de la Y, pero también es importante que el eje de la X tiene otro nombre y también se llama eje de las abscisas. Y eso nos están preguntando en el examen. Y el eje de la Y tiene otro nombre, se llama eje de las ordenadas. Este sería el primer cuadrante, segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Tenemos los respectivos cuadrantes. Y este número de aquí es un par ordenado. Y el par ordenado tiene dos elementos. La primera componente es la X y la segunda componente es la Y. Dependiendo de los valores que se le den al par ordenado, va a estar ubicado en cualquiera de los cuatro cuadrantes. Entonces, eso para que lo tengan presente, para que lo tengan previsto. Acuérdense, por favor, el eje de la X se llama eje de las abscisas y el eje de la Y se llama eje de las ordenadas. Y a los puntos se les conoce como par ordenados y cada par ordenado tiene dos componentes, una componente en X y tiene una componente en Y. Entonces podríamos contestar este cuestionario. Un plano cartesiano está constituido de ordenadas y paralelas, falso. Es de abscisas y ordenadas. Hace poquito habíamos visto, aquí está. Es eje de abscisas y eje de ordenadas. En ningún lado dice paralelas, por lo tanto esto es falso. El siguiente, el resultado de la potencia de base negativa es igual a -8. Este sí, en su mente háganlo. -2 por -2 y por -2. Menos por menos, más. Más por menos, menos. 2 por 2 4 y 4 por 2 8. Por lo tanto, esto es verdadero. Vamos a trabajar un poquito con los respectivos porcentajes. Hay ciertos porcentajes que van a tener que memorizarse. ¿Por qué van a tener que memorizarse? Porque son cantidades grandes que van a tener que multiplicar en su mente. Aquí está fácil. Por ejemplo, me están pidiendo el 50% de 100. El 50% habíamos visto en su equivalente que el 50% es la mitad. Es la mitad. Entonces me están pidiendo la mitad de 100, 50, ¿verdad? O si no, también aplicaba el método. El método consistía en eliminar dos ceros. Por ejemplo, un cero con un cero se elimina y me queda 50 por 1, 50, verdadero. Vamos al de acá, aplicamos el método, reducimos dos ceros y este es el que tienen que memorizarse. Voy a poner con amarillo. ¿Por qué tienen que memorizarse? Porque está complicado multiplicar en la mente 12 por 130. Recuerden que aquí se eliminaron dos ceros. Vamos a ponerle bien. Aquí se eliminaron dos ceros. Ese es el método. Un cero, un cero. Y ustedes tendrían que multiplicar en su mente 12 por 130. Si son muy buenos, les va a quedar 1560. Por lo tanto, este de aquí es verdadera. Pero si no tienen la calculadora, tienen que acordarse. La del 12%.
La del 12% les queda verdadera. La del 12% les queda verdadera. Y ahora tienen que calcular acá el 25%. El 25% es lo mismo que la cuarta parte. Y para sacar la cuarta parte tengo que sacar primero la mitad. Aquí tengo 2.500. ¿Cuánto es la mitad? La mitad es 1.225 sería. Y acá también tendríamos, no, 1.250. 1.250 y por acá también tendríamos 1.250. Ahí estaría calculado su mitad. Pero para calcular la cuarta parte a la mitad tengo que partir otra vez en dos, que sería 625. Pero como aquí me dice 620, entonces esto es falso, porque no cuadra, no coincide. Y también podían haber calculado ustedes eliminando el método de los dos ceros, un cero con un cero. Y 25 por 25 les da 625. 25 por 25 les da 625. Lo pueden comprobar. El siguiente ejercicio es un triángulo tiene dos lados iguales y uno desigual, se llama equilátero. Falso, porque el equilátero es aquel que tiene tres lados iguales, que ustedes deben saber la clasificación de triángulos, hemos conversado. Un ángulo completo mide 360, eso es verdadero. Un ángulo nulo mide 180, nulo vale 0 grados, por lo tanto esto es falso. Dos ángulos son complementarios y suman 100 grados, falso. Para complementarios tienen que sumar 90 grados. Dos ángulos son suplementarios y suman 180, eso es verdadero. Siguiente pregunta. Entre el 200 y el 300 existen varios números que empiezan y terminan en 2. Aquí les pusieron fácil, claro. Entre el 200 y el 300 hay varios números que empiezan por 2. Por ejemplo, el 201, el 212, el 292 y así sucesivamente. Y aquí no les pusieron la condición de que comiencen y terminen, solo dice que comienzan o terminan en 2. Entonces este comienza, por ejemplo, en 2. Este comienza y termina. Este comienza y termina, pero aquí la condición dice que solo comienza o termina. Entonces esto es verdadero. Y el valor de pi es 3.14159. Esto también viene siendo verdadero. Y otra pregunta de teoría. Otra pregunta de teoría. Pitágoras de Samos descubrió el teorema de Pitágoras. Como es pregunta teórica, le ponemos a la segura verdadero. Y también va a cumplir con la de acá. John Wallis descubrió el símbolo infinito. Como es pregunta teórica, también cumple que es verdadera. La mayoría de preguntas de teoría son verdaderas. Bueno, eso ha sido la primera parte de esta entrega. Si ustedes desean prepararse con nosotros, están cordialmente invitados. Tenemos clases grabadas, explicadas como lo han visto en este video. También contamos con simuladores tipo examen, 100 preguntas en el simulador con 25 preguntas cada uno. Estamos ubicados en las ciudades de Quevedo, Babahoyo, Cuenca, Salcedo, Machala y brindamos cursos 100% presenciales.